Bueno, pues nada, voy a hablar sobre lo que ocurrió en Campanar el 22 de febrero de este mismo año, ¿vale? Que fue el peor incendio que se recuerda en la ciudad de Valencia, y lo que ha ocurrido este martes, el 29 de octubre de 2024, con las peores inundaciones por gota fría que se recuerdan en Valencia. Decir que en el incendio de Campanar fallecieron 10 personas, 15 heridos graves y 19 desaparecidos, que en esta dana de momento, cuando hice la presentación, habían 205 fallecidos, ahora creo que van por 220 o por ahí. Hay miles de desaparecidos, miles, no lo sabemos a ciencia cierta. Hay decenas de miles de desplazados que se han quedado sin sus casas. Y luego hay cientos de miles de afectados, como yo mismo, que me ha llegado el barro a 1 kilómetro de mi casa, pero hay daños en las infraestructuras hídricas, el tráfico ferroviario, el metro, por ejemplo, no funciona en Valencia, en las carreteras afectadas, la A3, carreteras importantísimas, la A3 y la 7, que están Mercancía pura, sí, sí. cerradas, en fin. Bueno, no, en las pequeñas carreteras entre los pueblos no van, está todo cortado, está la policía por todos lados, para impedir que la gente se mueva libremente, esto también que lo sepa la gente. Bueno, el incendio de Campanar, pues aquí lo tenéis, empezó en un octavo piso, un incendio doméstico, prácticamente sin ningún, que no hubiera tenido ningún tipo de historia, y cómo se pasa de esto que vemos a la izquierda a lo que vemos a la derecha, ¿no? A todo un complejo de dos edificios enormes. ¿eh? Bueno, pues este pequeño incendio, que se origina en el balcón del octavo piso a las 17:37, el cuartel de bomberos, para que lo sepáis, el de Campanar está a unos 500 metros, podían ir incluso andando, pero todo el recubrimiento de la fachada ventilada está creado con materiales ignífugos, supuestamente, ¿no? Pero luego vemos que no, que son materiales que se prenden y desprenden gotas, que arden, etcétera, etcétera. Por Eh, abaratamiento no, no de es los por materiales. abaratamiento. Justamente os puedo comentar que conozco a un compañero mío de trabajo, compañero, que estuvo trabajando en la fábrica donde se hacían esas placas, concretamente las placas que fueron a parar a ese edificio y a otros edificios emblemáticos de Valencia, algunos que hay en Mislata, bueno, hay bastantes. Bueno, pues me dijo que las placas las hacían con un material que era el fuel reciclado de los barcos, ¿vale? Mezclado con arena y con otros componentes que ya no se puede utilizar, ¿vale? Para como combustible, pues eso era con lo que prensaban y hacían las placas. Eso me lo ha confesado una persona directamente que estuvo trabajando en la fábrica que estaba aquí en Valencia. Bueno, ¿los bomberos ya tienen información de estos materiales de construcción? Pues sí, ya tienen información. Y aquí vemos, por ejemplo, dos diapositivas de un entrenamiento que le daba un arquitecto técnico, ¿vale? A diferentes puestos de bomberos, donde se veía el edificio que ocurrió en Londres, la Torre Grenfell, ¿vale? Donde murieron nada más y nada menos que 72 personas, ¿vale? Un edificio enorme, mucho más grande, ya un rascacielos de 70 metros, que ardió como la tea en poco más de media hora, ¿vale? Ese fue el de Londres, de las afueras, en un suburbio, ¿no? Efectivamente, ahí había un montón de gente pues con pocos recursos, que el gobierno Sí, los había eso es. metido, directamente los había metido ahí en el edificio. Era una pseudo cárcel. Bueno, Ujú. se sabía, hay muchos otros casos, ¿vale? Y se sabía desde antes del 2017, pero el caso este de que ocurrió en 2017 hizo que saltaran las alarmas y que se pusieran las pilas para identificar este tipo de situaciones. Bueno, aquí en el incendio que tuvimos aquí en Valencia, pues hubo gente que estuvo directamente dentro de su casa durante 2 horas respirando humo, ¿vale? En esa foto pues veis que tenían un fuego brutal, ¿no? Mm. Y bueno, pues los medios que utilizaron los bomberos, había 20 dotaciones de bomberos, pero era tantísimo el fuego que incluso tuvieron que rescatar a los propios bomberos, prácticamente no se podían acercar. Y ahí en esa foto, no sé si se aprecia muy bien, en la parte de abajo de donde está el bombero, hay dos personas, ¿vale? Que las estuvieron manteniendo, refrescando con el agua. En mi artículo lo podréis ver, yo no me trago esto, yo creo que esto fue
De estas dos personas hablo, ¿eh? No hablo en sí de lo que ocurrió en el edificio ni lo que le ocurrió a las personas que desgraciadamente fallecieron. Pero estas dos personas yo creo que ahí había algo raro, ¿vale? Por, por diferentes cosas que luego pasaron. Yo lo que me pregunto es si se actuó correctamente indicándole a las personas que se refugiaran en sus casas desde el primer momento, porque pasó más de casi 20 minutos, ¿vale? Que realmente por la escalera podían haber bajado. O sea, no había humo, ¿eh? Hizo muy bien el señor que había allí, que llamó planta por planta, se salvó mucha gente por eso, ¿no? La gente que se salvó, muchos de ellos fueron desobedeciendo este tipo de órdenes, ¿eh? Todos conocemos el caso de la familia que se refugió en el baño, con los dos niños y el bebé que murieron. ¿De dónde provinieron estas órdenes? ¿Vale? Tenéis un artículo que se llama El fuego en sus manos. Hay dos artículos, uno más técnico y otro más simbólico, que hablan de todo esto, que hay mucha tela que cortar, ¿no? Aquí ya veis, ¿no? Todo el complejo ardiendo y había miembros de la UME que llegaron desde Vétera, que Vétera es uno de los cuarteles que está más cercano a la ciudad de Valencia, que son los que, por ejemplo, podían haber acudido inmediatamente a lo que ha pasado ahora en las inundaciones. Bueno, pues tardaron unas 4 o 5 horas en aparecer por allí y pues miraban impotentes. Ya había 20 dotaciones prácticamente todos los bomberos de Valencia estaban allí, ¿no? Y el cuartel de bomberos más cercano, como os enseño en la fotografía que está a la derecha, el edificio es lo que he rodeado con el círculo y lo que hay abajo de la fotografía es el cuartel. Como podéis ver, pues apenas hay 2 manzanas de distancia, está aquí a unos 500 metros. ¿Vale? Una pregunta. Elías, ¿no recuerdas si había abajo un concesionario de coches eléctricos? Sí, sí. Y el toldo Y no pasó llevaba nada. baterías. El toldo salió ardiendo, llevaba baterías de litio. Te lo digo yo, que yo ese incendio, joder, lo seguía a tope, ¿eh? Lo seguía a tope. Yo pienso que no fue por el toldo, pero bueno, eso son otro tipo de temas. Yo creo que el incendio no fue por el toldo. El incendio yo pienso que provino de dentro de la casa, ¿vale? Y se propagó al balcón. Pero bueno, es lo de menos. La cuestión es que un incendio catastrófico, ¿no? Esto que os estoy enseñando es uno de los carteles que el Ayuntamiento de Valencia Increíble, eligió para representar las fallas del año que ocurrió el incendio Campanar, ¿vale? Ya veis el cartel que eligió. Sí. Aparentemente no hay nada extraño, salvo las manos ardientes, ¿no? Esas manos que vemos ahí un poco demoníacas, ¿no? El día elegido, entre comillas, para el incendio de Campanar fue el 22 de febrero. ¿Qué ocurrió que fuese significativo para ciertos grupos ese día? ¿Qué creéis que pudo ocurrir? Bueno, pues lo pongo yo aquí. Bueno, pues ese día tenemos dos cosas. Tenemos una conjunción Venus-Marte, ¿vale? Que es mucho más potente que una conjunción de un planeta con la Luna, por ejemplo, como la que tenemos hoy. La conjunción Venus-Marte es una conjunción que está muy relacionada con el fuego, porque no sé si sabéis que el esposo de Venus era Vulcano, era el de la fragua, ¿no? El que dominaba el fuego, ¿no? Entre los dioses del Olimpo. Y como su mujer estaba muy buena, ¿no? Entre comillas, pues se ponía muy nervioso y la liaba parda con el fuego, ¿no? Este Vulcano, ¿no? Bueno, pues hubo esa conjunción y por otro lado también se celebraba el Día Internacional de la Masonería para celebrar el nacimiento de George Washington, un 22 de febrero de 1732. Eso el 22 de febrero, ¿vale? Luego, más cosas, ¿no? Ese día pues se dieron una serie de casualidades que, como dice el autor de la novela Vuelo a 2085, Jugando a ser dioses, ¿no? Pues él dijo que fue un 22 del 2 del 2024, eso se puede todo reducir a doses, como estáis viendo ahí, lo que representa un 2 más 2, un 22, como figura espiritual de limpieza y elevación, que los malos utilizarían para todo lo contrario. Luego la organización de edificios siniestrados que veis ahí, que es un triángulo con un ojo, ¿vale? Entre los dos edificios, la torre de comunicación con los ascensores, pues es un ojo desde arriba. Pues está localizado en el número 2 de la calle Rafael Alberti, Poeta, el 2 de nuevo. Luego el conserje, como os he dicho, dijo que el fuego se inició en la puerta 86, que también se puede reducir en doses. El edificio se incendia en menos de 20 minutos. Tenemos otro
2 ahí. Hasta la zona afectada acudieron 20 dotaciones de bomberos. Una de las familias que murió, ¿vale? Que es la familia esta de los niños, se llamaban Ramón y Marta, con 2 niños de 2 años y 2 meses. 2 años y 2 meses. O sea, 2 padres con 2 niños de 2 y 2. Pero es que hay más relación con el 22, porque el 22 de febrero, el incendio de Campanar, al 15 de marzo, que es la planta de las fallas, hay 22 días entre ambos eventos. 22 días. Yo no sé si esto excede ya la estadística. Yo creo que sí. Me podéis llamar magufo en cualquier momento. Una puntualización. El libro de 2085 es de Antonio Pérez Algás. Sí, efectivamente. Amigo también del canal y demás, porque ve los vídeos y es de Antonio. O sea, que hemos traído aquí alguna vez su libro y tal. Y sí, hace referencia a eso, ¿no? Bueno, lo saludamos desde aquí. Y ahora volvamos al cartel de fallas que os he enseñado antes, ¿vale? Que os he dicho que si veíais ahí algo raro, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos implícito, de forma subliminal, 2 de los símbolos más importantes de la masonería, que son las columnas Jaquín y Boaz y el arco real, ¿vale? Tenemos ahí las 2 columnas y tenemos el señor ahí pintando, ¿vale? Haciendo con sus piernas el arco real. Exacto, ¿eh? Superpuesto para que veáis que ahí no hay trampa ni cartón. Bueno. Ramón, una aclaración, porque has traído el cartel y es que ayer me pasaste otro cartel y va relacionado con este cartel, ¿no? Que supongo que lo habrás puesto, ¿no? El cartel. Sí, no lo sé si lo incluyo ese, pero bueno, aquí esta imagen que os estoy enseñando es una de las imágenes más importantes de la iconografía masónica, ¿vale? Que ellos la conocen como la Cámara de los Secretos, ¿vale? Esta imagen la he descrito en profundidad en el libro este que os he dicho que me he puesto como un loco a escribir, entre otras cosas porque veo que nadie lo había hecho, ¿vale? Nadie había relacionado tantas cosas como yo he intentado relacionar ahí, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues vemos las columnas de Jaquín y Boaz, a la izquierda Jaquín, la de color rojo, y Boaz de color azul, ¿no? Estas columnas representan la dualidad, simbolizando lo masculino y lo femenino. Por eso tienen un triángulo apuntando hacia arriba y otro un triángulo apuntando hacia abajo. Los triángulos también significan, ¿vale?, el rojo fuego y el azul agua. Esto proviene de los 4 elementos de la filosofía griega antigua, ¿vale? Como veis ahí en la imagen, ¿no? Que esto es una de las cosas por lo que hay tanto tonto que se pone el triángulo para abajo rojo. Lo invierte, ¿vale? El triángulo rojo siempre debe ir hacia arriba. Si veis un triángulo rojo hacia abajo, es una inversión y normalmente pues está utilizada por gente o que está en alguno de estos grupos secretos o discretos o directamente son satanistas. Yo creo que tampoco tienen mucho conocimiento sobre esto, porque al final pasa... No, es que estos son cosas que debemos de aprender todos porque a través de su simbología ellos van a caer, porque ellos son presos de su simbología. Entonces necesitamos saber interpretar su simbología, porque ellos nos cuentan las cosas siempre, ¿vale? Esta imagen es brutal de alguien que ha pintado, pues que una persona que se está ahogando y en ese momento le está llegando el aviso de la Generalitat. Es que ocurrió así, literalmente. Sí. Es que hay vídeos en la red donde vemos a gente que está atrapada en un árbol, subida a 1 metro y pico de altura, y le está sonando el puto aviso. Sí. Es que está en la red eso, ¿vale? Bueno, y ahora, pues eso, vamos a irnos al otro evento trágico, ¿no? Que es un evento relacionado con el agua. Hemos visto la parte de Jaquín, la parte del fuego, y ahora vamos a ver la parte del agua. Entre los 2 eventos han pasado 250 días exactos, ¿vale? Yo cuando veo este tipo de fechas ya algo raro hay, ¿no? Y bueno, pues eso, que desde, lo dicho, ¿no?, desde primeras horas se había señalado en la zona la alerta roja, como hemos comentado, pero como no llovía, pues todas las personas acudieron a sus puestos de trabajo, salvo algunos funcionarios e instituciones que no abrieron ese día. Por ejemplo, las diputaciones avisaron a la gente y la gente no fue a trabajar. Y otros más, ¿vale? Sobre todo en funcionarios.
La lluvia, como también hemos contado, ocurrió a decenas o cientos de kilómetros de las zonas más afectadas, pero no hubo ningún aviso anterior a que venía una riada. Tan solo nos avisaron, o yo cuando recibí la primera alerta, ya tarde, no me acuerdo exactamente si eran las 7 y pico, avisaban de que te quedaras en casa. O sea, no te decían de que venía una riada. Buah, Este esta es la que te cartel es comentaba brutal. yo. Esta es la que te comentaba yo. Es brutal. ¿eh? Al igual que vimos el cartel que os he enseñado de fallas, previo al incendio, pues aquí tenemos un cartel previo, 10 días antes, del 19 de octubre, de hace 10 días, de una manifestación que titularon Valencia sofega, Valencia se ahoga. Sí, y sí. veis ahí lo que está representado. El agua llevándose los coches, pero la gente está ahí como jugando con el agua. Se están ahogando, pero están jugando. ¿Vale? Y luego también otra cosa que ha sido brutal, que es la serie de Netflix en el episodio 8, la serie Respira, que titulan Gota Fría y que sitúan una gota fría brutal, también de 400 litros metro cuadrado. Casualidad que han sido 400. El 30 de octubre. ¿Vale? Tal cual. Gota fría, 400 litros metro cuadrado, Valencia, 30 de octubre. Eso ya me parece impresionante. Pero Ramón, han fallado por un día, tío. Han fallado por un día solo, ¿no? No, ahora veremos que no han fallado y lo han hecho muy bien. Bueno, aquí vemos publicado en el BOE de la Comunidad Valenciana que hoy domingo estaba prohibido acercarse a las zonas afectadas. Ahí veis la lista de pueblos. Están pequeñitos, no se aprecia muy bien, pero están todos los pueblos que hemos dicho antes. Empezando por Aldaya, que es el que tengo yo más cerca, en mi casa. Prohibiendo que los voluntarios se acercasen porque iba el rey. ¿Vale? Iba el rey y entonces pues no querían que hubiera habido más gente, tanto no por el rey, gente. sino también por el presidente de gobierno gente, y toda la gente. Se hubiera llenado el pueblo y hombre, de ahí no sale. ya habéis visto que han empezado, que es otra de las cosas que me gustaría avisar a la gente, que ellos van a intentar con todo el tema de los muertos y todo el tema porque no solo de cadáveres de personas, hay animales muertos también. Sí. Pues van a intentar meter miedo a la gente con el tema del cólera, tifus, disentería, todo este tipo de enfermedades. Ya hay un montón de cuentas. Esto va a ser real porque la gente está muerta y si hay muertos y no lo recogen. Pero eso no es tan sencillo. Eso no es tan sencillo, Elías, te lo digo porque yo en mi familia tuvimos la experiencia de mi abuela, que mi abuelo, como estaba metido en política, mi abuelo era comunista, estaba metido en política, y una de estas que se perdió y salió mi abuela a buscarla y al final la pobre de noche se cayó en una acequia y tragó un montón de agua y dijeron que tenía el cólera. ¿Sabes lo que terminaron haciéndole a mi abuela? A mi abuela le terminaron haciendo una trepanación en el cerebro, ¿vale? Madre. Una puta trepanación en el cerebro le hicieron a mi abuela. Y nos la devolvieron ya con la trepanación hecha, ¿vale? Eso así. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Lo del 29, ¿vale? Yo sabía lo que había, pero le quise preguntar a una inteligencia artificial el 29 si es el día que se recuerdan a los fallecidos ahogados, y efectivamente, sobre todo en Hispanoamérica, pues se celebra el 29 en honor al dios de la lluvia, Chaloc, ¿vale? Pero es que aquí también se ponían flotadores de aceite previo al día 1 de noviembre, ¿vale? Toda la semana previa al día de los muertos, que decía mi abuela, pues se ponían esos flotadores con aceite con la velita esa que iba flotando y iba consumiendo, ¿no? Eso era típico también aquí en España. El 29 de octubre, que está dedicado a las personas que murieron ahogadas. Efectivamente. Eso en toda Hispanoamérica pero se ha hecho aquí también. Llegamos aquí al parking del Bonaire, ¿vale? Esto es el parking del centro comercial más grande de Valencia, el Bonaire. Ya veis que está raso el agua, llega. En la imagen de la izquierda, que son las escaleras principales para bajar, hay varias, pero esas son las principales para bajar al parking. Ahí hay más de 3 metros de altura, bastante más. Ahí yo te diría que lo que estamos viendo habrán 5 metros de altura fácil, ¿vale? En esa imagen. 1.800 plazas en la parte de abajo,
En total creo que eran otras 4.000 en la parte de arriba. Lo que tú has comentado antes, Héctor, de que 700 tickets se habían expendido por la máquina esa. Lo que hemos comentado, que es una ratonera, porque está diseñada así, porque está diseñada... En curva, sí. Está diseñada en curva, que yo sepa, estoy hablando de memoria, pero creo que no fallo, solamente tenía 3 salidas, 3 salidas, y todas en curva, todas con una rampa terrible, en fin, que en cuanto un coche se quedase, los demás es imposible que podían haber salido, ¿no? Pero vamos a ver cosas más interesantes, ¿no? ¿De dónde viene todo esto, ¿no? Del culto al agua y tal, ¿no? Bueno, pues el culto a Isis en el Antiguo Egipto estaba estrechamente ligado a la agricultura y a las crecidas anuales del río Nilo. Isis, considerada una diosa de la magia, la maternidad, la protección y la fertilidad, era central en la mitología egipcia, ¿no? Ahí la vemos en su pose natural, que es con los brazos en alto. Y las crecidas que había en el Nilo, que fertilizaban la tierra negra, etcétera, etcétera. Bueno, se creía que sus poderes influían en las aguas del Nilo, cuya inundación anual era vital para fertilizar las tierras agrícolas de Egipto, permitiendo la subsistencia de la población. Las crecidas del Nilo se interpretaban como una bendición divina de Isis, quien, junto con su esposo Osiris, era vista como una fuente de regeneración y vida. Esta es Isis, esta que estáis viendo ahí es Isis, con sus brazos desplegados y la estrella de 8 puntas que la representa. Vamos a ver por qué es esto de la estrella de 8 puntas. Una pregunta, tú que eres de allí, la agricultura ha quedado destruida por completo, ¿no? En toda la región, claro. Lo que pasa es que la agricultura, los agricultores, si ha quedado tierra, si la tierra no se la ha llevado al mar, los agricultores salen de esta. Tienen muchos cojones. Sí, pero son grandes productores que todos los lodos fertilizan. De hecho, esa tierra es muy rica y es muy buena para la agricultura precisamente porque de forma recurrente se inundaba. Hombre, vamos a ver, lo que pasa es que, claro, hasta que todo eso no deje de tener humedad, ahí no se puede hacer nada. Tú imagínate si una carretera, si un sitio pavimentado tiene medio metro o 20 centímetros de lodo, ¿cómo puede estar un sitio con tierra? O sea, ahí no se puede acercar nadie, ni los tractores. Ni los tractores se pueden acercar. Bueno, vamos a explicar esto de la estrella de 8 puntas. Lo vemos, la estrella de 8 puntas, en una festividad aquí en Valencia, recogido por la televisión de Valencia, Punt, ahí la tenéis. Y esta estrella de 8 puntas, también es conocida como Rueda del Año, es un calendario usado en la Wicca y otras religiones neopaganas. Y fijémonos como ambas fechas, el 22 de febrero, coincide con la celebración del Ostara, que es del 19 al 22 de marzo, y el 29 de octubre está muy cercano al 1 de noviembre con Samhain, ¿vale? El 19 de marzo sabéis que son las fallas, ¿vale? Entonces digamos que es la celebración, una celebración del fuego y otra celebración del agua, ¿no? Y no nos creamos que el culto a Isis y su estrella de 8 puntas se queda entre 4 locos de alguna secta. Este es el frontispicio de la Catedral de Palma de Mallorca. ¿Apreciáis algo raro en este frontispicio? Aparte de lo poblado que está. Bueno, vamos adelante. Ahí lo tenéis en grande, ¿no? Sí, ahí está el sol, el fuego y la luna, el agua. Y en el centro, una estrella de 8 puntas casi escondida, que la tapa la corona de la Virgen. Por otro lado, en dicha catedral se produce el llamado milagro de los ochos, 2 veces al año. El 2 de febrero, festividad de la Virgen de la Candelaria, y el 11 de noviembre, día de San Martín, a partir de las 8:20 de la mañana. ¿Vale? También en esas 2 fechas, para que veáis que hay una relación. Hay otras formas de culto a Isis, como adoptar la forma de la vasija, la forma de la vasija de agua. Y ahí, bueno, ahí tenéis una escultura. No digas el nombre de las chicas, si no tiran el vídeo abajo. Sí, no lo digo. Está, al que esté viendo el vídeo, está. Ahí tenéis al del milenarismo va a llegar, haciendo la posición, a la posición
también esta chica, que ahí precisamente veis la fotografía que ella le hicieron una agencia de modelos especializada, altísima resolución, que ella la publicó en su Facebook, y la otra fotografía, que es una fotografía como retocada, con mucha menos resolución, que fue la fotografía que publicaron todos los medios de comunicación, no utilizando la fotografía de altísima resolución que ella misma había publicado en las redes. Bueno, dejo ese dato para... Bueno, aquí tenéis también a otro amigo de los niños haciendo esa posición, ¿vale? Y bueno, vamos a ir acabando ya, y recordáis la imagen de esa diosa azul con su estrecha de 8 puntas y los brazos abiertos simbolizando las alas de Isis, que os he puesto antes, ¿no? ¿Dónde creéis que está esa diosa? En el centro comercial. Aquí lo tenéis. Sí, amigos. El centro comercial Bonaire, que se construyó en honor a la diosa. Lo digo así abiertamente. La madre que te parió, macho. Porque sé que no miento. Se construyó en honor a la diosa Isis en el año 2000. ¿Vale? Esta es la única foto que existe en la red que la tomé yo. No hay nadie se ha molestado en los 16 años, iba a decir una palabrota, pero me la callo, en los 16 años que estuvo esa estructura ahí, tuvo 2 ciclos de 8 años, esa estructura, esa gigantesca estrella de 8 puntas, y la diosa con los brazos abiertos, extendidos, estuvo ahí durante 16 años, ¿vale? Y nadie parece que se dio cuenta de esto. Espera, que aún hay más. Podíamos ver una enorme estrella de 8 puntas colgada del techo del hall principal por el que se accedía a los cines del Centro Comercial Bonaire en Valencia, aunque imagino que ninguno de ustedes se acordará de eso. Allí también teníamos la figura de la diosa Istar sosteniendo lo mismo, este tipo de diosas, ahora veréis que todas son igual, Inanna, Istar, Isis, son lo mismo, sosteniendo una estrella de 8 puntas en su mano izquierda, justo arriba del rótulo que daba nombre al centro comercial. Esto, como he dicho antes, se desmontó en 2016, ¿vale? Reestructuraron todo el centro comercial justo en 2 ciclos de 8 años, pero aún mantienen una pequeña escultura de la diosa que, lógicamente, si ve el vídeo algún jefazo la mandará a quitar, una escultura de la diosa en una de las zonas técnicas del complejo que se puede ver a la derecha al salir por una pequeña entrada, ¿vale? No está en un sitio principal, tienes que ir a buscarlo para llegar a ver esa escultura. Julio, una pregunta, ¿tú lo sabías? Que estaba... No, es que he visto Kiabi detrás de la... Kiabi es una marca de ropa. Ha reconocido el sitio. Y lo he visto detrás. Y ahí en Málaga hay un centro comercial muy, muy similar. Gran Plaza, me parece que se llama o algo así. Tiene incluso parada de cercanías en Málaga. Y es de similares características. Bueno, la entrada principal al centro Bonaire, que eso no lo han modificado, para cualquiera que vaya se dará cuenta que es un templo egipcio. La entrada principal del centro, que es una enorme estructura, 2 bloques, uno a cada lado, es la típica estructura de un templo egipcio, vamos. Bueno, ya lo veis, ¿no? El 22 de febrero de 2024, incendio campanar, 29 de octubre de 2024, la gota fría, 250 días entre ambos eventos, 3 ciclos completos de 8 años de la construcción del centro comercial Bonaire, y ahora os voy a explicar por qué han pasado a denominar gota fría a los episodios de grandes lluvias que suelen y siempre hemos tenido desde siempre en la zona del Mediterráneo. Pues porque los rituales funcionan mejor si se destinan al dios indicado, ¿vale? Y la diosa Dana, que se llama así, también llamada Ana, o Anu, o Danu, Dana, es la divinidad celta de las aguas celestiales, la lluvia, y protectora de los ríos. El Danubio toma el nombre de esta diosa, por ejemplo. El Danubio viene por Dana, pero es que el río Guadiana viene de los árabes, que Wadi significa río y Ana, río de Ana, el río que los íberos habían dedicado en honor de la diosa Ana, porque es uno de los ríos más tranquilos de España, ¿vale? Y bueno, pues esta era la presentación que tenía. Creo que habrá quedado claro que aquí hay muchas cosas que
que se deberían de explicar y no sé. Sí, es una investigación, ¿no? Bueno, Una esto investigación. es un trocito pequeñísimo del libro que ya te digo que me lié. Bueno, sabéis que he terminado un libro que ya está en Amazon, que se llama Blasco Ibáñez Desvelado, que es un libro que os recomiendo si queréis profundizar un poco en qué es la masonería, qué es la Revolución Francesa, por qué sucedieron ciertas cosas en España en esa época, ¿vale? Todo eso se explica en el libro y se demuestra pues, que este señor realmente, no se demuestra, es que él mismo lo decía. Él decía que él no quería ser político, él simplemente se metió a político porque empezaron a meterlo demasiadas veces en la cárcel. Y entonces dijo que la única manera de tener una salvaguardia era esa. Conozco a un político que ha querido hacer eso ahora. Sí, Está más de uno. en el Parlamento Europeo, Sí, ¿no? totalmente. Bueno, no sé cómo te has quedado. A mí me ha gustado ¿Qué mucho la días? presentación. Me ha gustado mucho la presentación porque, bueno, es un punto de vista. Es un punto de vista. Pero yo ahora te voy a dar otro punto de vista.